Yo quiero predicarles a las mujeres que vinieron al encuentro. Los demás os podéis ir. No. Si algo os cae, algo os cayó. Pero la predicación que cierra el encuentro está dedicado a las personas que vinieron al encuentro. Los demás, pues eso, si recibimos algo, pues algo recibimos. Seguro que sí. Porque cuando uno sale del encuentro, como hemos escuchado acá, sale, en fin, lleno de Dios. Sale con ganas de comerse el mundo. Hay una actitud tan positiva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ha tocado, Dios ha hablado a tu corazón y quieres realmente que todo eso se ponga en práctica. Hubo alguien que le pasó lo mismo. Fue tocado por Dios, fue ministrado por el Padre, fue lleno del Espíritu y ocurrió algo cuando salió. Y quiero llevaros a esa historia. Seguidme a Lucas capítulo 4. Bueno, capítulo 3, verso 21 y 22, y después vamos al capítulo 4. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Verso 1 del capítulo 4. Capítulo 4 de Lucas, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo al monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y tú si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús, verso 14, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por todo el alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Después seguiremos. Fíjate, todos anhelamos como Jesús, que salió en el poder del Espíritu de esa situación de tentación y del desierto. Sale en el poder del Espíritu, pero dice el verso 1 del capítulo 4 que fue llevado por el Espíritu. Dice que fue lleno del Espíritu y fue llevado por el Espíritu y sale en el poder del Espíritu. Hay tres cosas que se esperan que cualquier cristiano tenga una relación con el Espíritu Santo, de forma que sea lleno del Espíritu Santo. Pero no solo eres lleno del Espíritu Santo, sino que eres guiado por el Espíritu Santo, y finalmente estás en el poder del Espíritu Santo. Esas son las tres cosas. Entonces Jesús dice que es llevado al desierto por el Espíritu. Así que no todos los desiertos en la vida son malos. El desierto no es el problema. El problema es la compañía. ¿Con quién vas al desierto? Porque en este caso lo llevó el Espíritu al desierto. Y allí se mete a un ayuno de 40 días. No sé si alguno de vosotros ayunó 40 días, pero si un día lo hace, que avise, porque es mejor estar vigilado, ¿verdad? Pero cuando uno se mete a buscar a Dios, cuando uno tiene una expectativa y te pones a ayunar, cuando te pones a ayunar, no te pones a ayunar para cualquier cosa, te pones a ayunar porque quieres que alguien se sane, que alguien se convierta, que Dios provea, es decir, que Dios remueva una piedra en el camino, un monte que tiene que ser movido, y te pones a buscar a Dios de una forma tremenda. Lo último que esperas
cuando sales de un ayuno, uno espera salir del ayuno eso henchido, como esperas salir de un encuentro lleno de Dios. Lo último que esperas es que quien te visite sea Satanás. Y de que después de 40 días, quien le sale es Satanás. ¿Y cómo es posible? Yo tendría la expectativa que después de 40 días la gloria de Dios se manifestase ahí y que fuese tremendo, que todo se... No, el diablo. ¿Y qué es lo primero que le dice el diablo? La primera frase que le dice Satanás, la primera palabra que sale de él, después de que estuvo ayunando durante 40 días, entonces el diablo, verso 3, dice, le dijo, si eres hijo de Dios. Ahora, antes de que el Espíritu le llevase, le guiase hacia el desierto, estaba lleno del Espíritu, y somos llenos del Espíritu para nuestro bien, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu vino y reposó sobre él. El Espíritu no nos llena a todos, pero no reposa sobre todos, porque reposa, nos llena para nuestro bien y reposa para el bien de los demás. ¿Y qué fue lo último que oyó Jesús antes de entrar en el desierto? Oyó la palabra del Padre, trajo una palabra al Padre que le dijo, tú eres mi hijo amado. ¿Y qué es lo primero que cuestiona el diablo? Si eres hijo de Dios. Así que Dios te dice que eres su hijo. Pues si eres hijo de Dios, haz que se conviertan estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, tírate desde esta altura del pináculo, bueno, una cosa que había en el templo, y si te caes, los ángeles te van a rescatar. Si eres hijo de Dios, no te preocupes, te postras y me adoras y yo te voy a dar todas las cosas. Lo primero que se cuestiona es esa palabra que es dada a Jesucristo en el bautismo. Y os quiero decir, queridas hermanas que habéis hecho el encuentro, os quiero decir algo que es muy importante. Es tan importante que es clave no solo para el encuentro, sino para toda tu vida. Que entiendas la naturaleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una naturaleza que es especial. Sale de la boca de Dios, y es muy importante entender esto. Y cuando sale de la boca de Dios, ocurre algo. Y es que la palabra dicha sobre tu vida, y que se ha sido dicha ayer y anteayer, atrae el conflicto. La palabra de Dios siempre atrae el conflicto. Cuando Jesucristo está predicando Mateo capítulo 13 y explica la parábola del sembrador, allá por Mateo 13, dice que una de las semillas, la palabra de Dios que es sembrada, cae entre rocas, y dice que eso significa. ¿Y eso qué significa? Dice, es que cuando la semilla cae, dice, viene la tribulación y viene la persecución, y dice Jesús, por causa de la palabra. Es decir, cuando la palabra es lanzada por Dios para tu vida, de inmediato el diablo se levanta y dice, sí, seguro. Así que tú eres el hijo amado. ¿Estás seguro? Y se levanta esa persecución, se levanta la tribulación. ¿Para qué? Para cuestionar lo que Dios ha dicho de ti ayer. Una hermana aquí, no me acuerdo quién fue, dijo, sé que viene una batalla, pero la voy a vencer. Perfecto. La batalla viene, pero la vas a vencer. ¿Y qué tipo de batalla? La batalla es que se prueba. El diablo viene para probar si realmente esa palabra que ha sido liberada por ti, por Dios, hacia ti, esa palabra realmente anidó en ti, hace carne en ti. Mira, toda palabra de Dios, mientras no sufre oposición, no es nada. Es una palabra. Pero esa palabra se hace carne y se hace viva cuando se levanta la oposición y tú te levantas en firme a creer que lo que ha sido dicho sobre mí, lo que ha sido dicho sobre mi casa, lo que ha sido dicho por Dios sobre mis hijos, eso se va a cumplir. Y aunque venga Satanás a tentarme, a poner en duda las cosas,
no tiene hueco, no tiene crédito en el banco de mi alma. No la tiene. La palabra de Dios dice que, fíjate, sobre José, por ejemplo, José, el hijo de Jacob, José recibe sueños y recibe una palabra tremenda de que sus hermanos todos se iban a postrar delante de él, incluso sus padres, como así fue su papá. Y dice el Salmo 105 en la narración del recuerdo de lo que fue la vida de Moisés, dice así el 105 versos 17 al 19, dice: envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Es decir, ¿qué fue probado? ¿Fue probada la palabra o fue probado José? Fue probado José. Había un dicho de Dios sobre José, había una palabra profética de Dios sobre José, y ahora quedaba que José tenía que ser probado. Y José fue probado en diversas pruebas, más de 7 pruebas que tuvo que pasar. Pero se cumplió exactamente lo que Jesús dijo en la parábola del sembrador. Simplemente que cuando la palabra es liberada, se desata el cuestionamiento y la persecución, no de la palabra, sino de ti. Solo así se explica que después de 40 días de ayuno y habiendo sido liberada una palabra sobre Jesucristo, viene el diablo a probar a Jesucristo. No a probar la palabra, a Él. Y insisto, uno no tiene en los planes tenerse que enfrentar al diablo. ¿Por qué comparto esto? Porque han sido demasiados encuentros que muchas personas reciben cosas increíbles y son ignorantes de que al día siguiente el diablo los va a estar esperando diciendo: así que sí, que Dios te dio dones para sanar a los enfermos, ¿verdad que sí? Así que tienes hambre y ni siquiera conviertes estas piedras en pan. Recibes una palabra de que viene un profeta, hay algo que Dios habla, de que vas a ser un hombre, una mujer usada por Dios para sanidades y que ningún mal se va a detener frente a ti. Recibes una palabra, pero después se enferma tu hermano o tu amigo, tu hijo, y no solo no se sana, sino que se muere. Y de repente viene el diablo, como vino con Jesús, y cuestiona esa palabra. Toda la palabra de Dios respalda lo que Dios te dijo a ti. Todo. Y de repente viene y te dice: así que sirves a Dios. Así que amas al Señor y ahora ni siquiera se sana el amigo tuyo por el cual has orado. ¿Qué clase de Dios es ese? Así que tú tienes ese don. Venga, hombre. O así que dices amar a Dios y ni siquiera tienes un trabajo digno. Así que le has prometido a Dios que le ibas a dar su vida y eres fiel a Dios con todas estas cosas, y fíjate lo mal que te va la vida. A mí, mi puerta, llamó Satanás con esa pregunta. Sí, mucho pastor, mucho predicar, pero fíjate, has perdido lo que amabas. ¿Cuánto poder tiene esa pregunta? ¿Cuánto poder tiene una pregunta que sale de la boca de Satanás? ¿Sabes cuánto? El que tú le otorgues, no más. Si dices no tiene cabida esa pregunta en mi alma ni en mi espíritu, porque escrito está:
Puede que no se haya sanado, pero Dios sigue siendo el sanador. Puede que la gente, un amigo, no se salve, pero Dios sigue siendo el salvador. Lo que está dicho, decretado en la palabra sigue siendo cierto, lo vea o no lo vea. Con lo cual, mi amor por Dios, mi seguimiento al Señor no depende de las circunstancias que yo vivo, y no hago jamás, me niego a hacer una teología de lo que no ocurre. Porque si no se sana, porque si no provee, porque si no se convierte, porque si no se restaura lo roto. Y hay gente que cae en la tentación de hacer teología diciendo, bueno, es que Dios a veces en ocasiones no quiere sanar. ¿Qué es eso? Siempre quiere sanar. Y no voy a dejar que el diablo menoscabe con esa pregunta la revelación de Dios en mi mente. Asimismo le pasó a Adán. Había una palabra profética sobre él que podía juzgar toda la tierra, sojuzgarla, gobernarla, que podía tomar de todo. Había un árbol que no. Y llega el diablo y dice, así que forma de serpiente, así que Dios te dijo que no podías comer de todo árbol. Viene siempre a socavar, a arruinar, a eliminar lo que ha sido revelado sobre tu vida. ¿Y Adán qué hizo? Comió la pregunta, se la tragó. Dio cabida en su espíritu a algo que venía susurrado por Satanás. ¿Cómo se explica si no? Personas que han recibido palabras proféticas, que han recibido un don de Dios, que han recibido cosas tremendas, que han hecho pactos de fidelidad a Dios. De repente, tengo un paso hacia atrás y desaparezcan del plano. ¿Por qué? Porque no entendieron el propósito de la palabra. Ese propósito de la palabra es edificarnos, pero la palabra atrae siempre el conflicto y va a venir sobre tu vida. Queridas hermanas, buenas noticias. Ya sabes la estrategia del enemigo y si la sabes, la puedes combatir. Fíjate lo que pasa en Lucas. Seguimos leyendo. Pues volveré un poquito para atrás. Dice que Jesús vuelve en el poder del Espíritu. Es decir, fíjate, está lleno, es guiado y cuando vence a Satanás vuelve en el poder del Espíritu. Y dice el texto que por un tiempo el Satanás se apartó de él. Por un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que iba a volver. Entonces llega a la sinagoga de Nazaret, verso 16, dice, Lucas 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez, el Espíritu de Dios. Siempre el Espíritu de Dios. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y ahora quiero, está aquí escrito, ¿no? Y ahora quiero que escuches o que leas, si tienes la Biblia abierta, lo que viene ahora. Porque lo que viene ahora es una escena tremenda. Se sienta, lee ese texto y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos, absolutamente todos, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Fíjate una cosa. Durante 400 años, nunca en la historia hubo un tiempo de tanto vacío y de silencio espiritual. Durante 400 años no había habido palabra. Durante 400 años los judíos habían estado orando continuamente para que viniera el Mesías. De repente viene el Mesías, ellos aún no lo detectan.
Y por primera vez en Nazaret, en la sinagoga, abre las escrituras en Isaías y empieza a leer. Y dice, esto que habéis leído, os digo que se está cumpliendo aquí y ahora conmigo. Dice que el impacto de eso era que estaban todos maravillados de las palabras de gracia. El apóstol Juan, cuando habla de Jesús y está escribiendo de Jesús, nos enseña que las palabras, mis palabras, Jesús decía que sus palabras eran espíritu y vida. Es decir, la palabra de Dios no solo es un asunto de letra. Cada vez que sale de la boca de Dios produce algo que es en el espíritu, algo que te produce vida. Por eso cuando viene una revelación de Dios a tu vida, llega antes al corazón que a la mente. ¿Y cómo explicas eso? No hay palabras para explicarlo. Algo te toca, algo se te conmueve y dice, es Dios que me está hablando. Y en aquella sinagoga estaba ocurriendo exactamente eso. Aquella gente estaba diciendo, esto es Dios. El espíritu se estaba moviendo, estaba produciendo vida en gente que llevaba muerta 400 años. Estaba produciendo algo completamente nuevo. Decían, wow. Había una palabra revelada sobre la sinagoga, sobre la gente que está allí. Y de repente, en ese ambiente espiritual, cuando las personas están recibiendo una palabra profética, de repente alguien se levanta y dice, ¿no es este el hijo de José? Me aterroriza este versículo. Qué fácil es caerse de un momento divino. Estás en plena presencia de Dios y viene alguien que dice, oye, pero este no es el hijo del carpintero. Por una parte estaban recibiendo una palabra que les daba vida, pero por otra parte viene el cuestionamiento de Satanás. Vas a recibir una palabra, si total es el hijo de José. Todos lo conocemos. Qué fácil es caerse de un momento divino. Ten cuidado. Porque cuando recibes algo aquí cada domingo, o recibes algo en tu grupo pequeño, recibes algo del Espíritu, tienes que guardarlo, atesorarlo, porque enseguida viene el enemigo, sales a la calle, ves el tráfico, te llaman, hay un problema, hay no sé qué, y de repente como que te sales de ese momento divino. No es nada más que la estrategia del diablo para robarte algo que está siendo implantado en ti. Y se atrae ese conflicto. Por eso, seguidamente Jesús dice, ¿sabes qué? Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y sigue un texto que ahora no voy a entrar en él porque no es el tema. El tema es que a aquellos hombres en la sinagoga de Nazaret, aún la palabra que estaban recibiendo y que sentían la presencia de Dios, hubo un cuestionamiento que después de esto quisieron matar a Jesús. ¿Cómo es posible pasar de estar maravillado a quererlo matar? Por eso cuando estamos aquí adentro y venimos a la iglesia, sentimos algo que es el Espíritu. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es paz, gozo, amor, dice, en el Espíritu. Es decir, por eso se habla tanto del Espíritu en este texto, porque en el Espíritu viene contenido todo lo que es el reino de Dios. Y cuando tú estás en un contexto del Espíritu, a veces durante toda la semana no has tenido tiempo para buscar a Dios, no has tenido tiempo para separarte para el Señor, pero llegas aquí el domingo y te separas para adorar a Dios, para cantar, para escuchar una palabra, y entras en el Espíritu y el reino de Dios se manifiesta a ti, el reino de Dios te habla. Y si no eres consciente que al salir por esa puerta, tal vez el diablo te esté esperando a decir, sí, qué buena predicación, pero mañana hay que pagar el alquiler y no tienes con qué. Cuidado, queridas hermanas. Los demás no tenemos ese problema porque no venimos al encuentro, claro está.
Los demás ya estamos libres de que al diablo no nos va a atacar. Estupendo, estupendo. Por eso el diablo pone en una situación de toma de decisiones a Jesús. Dice, muy bien. Y le tienta de una forma suave, muy sibilina, y le hace 3 tentaciones. Y a esas 3 tentaciones Jesús toma 3 decisiones. Porque cuando el enemigo venga para sacarte del lugar, para desubicarte, para desorientarte, estas 3 decisiones que Jesús toma nos sirven también para entender cómo hay que responder al enemigo a la hora de tomar decisiones. Fíjate que Jesús le dice la primera tentación. Hace cosas, se le piden que haga cosas que jamás haría un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, haz esto. Y anecdóticamente esas cosas no las hace un hijo de Dios. Entonces le dice la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida, de toda la palabra de Dios. Que en otros textos dice salida de la boca de Dios, y me lo sabe de memoria, y lo lanzo sin haberlo leído. Primer consejo, sencillito, pastoral, muy sencillo. Cuando el diablo venga a susurrarte cosas, nunca tomes una decisión que esté en contra de la palabra de Dios. Nunca es nunca. Jesús dice, esta es una tentación, no voy a tomar una decisión que vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto, pues yo me sujeto. Una de las primeras cosas que yo aprendí en la manera que tengo conciencia es que si tengo conciencia de lo que la palabra de Dios dice, yo ajusto mi vida a la palabra de Dios, no al revés. En cierta ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, escrito está a sus discípulos, es decir, lo dice la Biblia, herirás al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y de repente, respondiendo Pedro, porque era la roca y tenía las llaves, ya sabéis, pues respondiendo Pedro, le dijo, Señor, en mi caso, la Biblia se equivoca. Toma. En mi caso va a haber una excepción. Yo, aunque diga la Biblia eso, en mi caso yo no te voy a negar, ni traicionar, ni nada. ¿Cómo es posible? Entonces la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, no te unas a yugo desigual. Ah, no, pero en mi caso va a ser distinto. Y no, el yugo desigual no solo es estar con un no creyente en el caso del matrimonio, estar con una persona que no corresponde, que no está en tu mismo nivel, tu mismo espíritu. En mi caso, entonces Jesús le dice a Satanás, no, yo no voy a tomar ninguna decisión que esté en contra de la palabra de Dios. Consejo número 1, no tomes ninguna decisión que te aleje de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, con respecto a la economía, con respecto a la vida, con respecto a cualquier cosa. No tomes esa decisión, ni aconsejes a nadie que tome esa decisión. No lo hagas. Segunda tentación. Y le dice el diablo a Jesús. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, no tomes ninguna decisión que te aleje de servir a Dios. Bien sencillo. No tomes ninguna decisión en ningún área de tu vida
que mengue tu adoración y tu servicio a Dios. Te vas a arrepentir. He visto personas tomar decisiones motivados por economía sin hacerle falta. Pero les surgió un trabajo y así podían tener algo más el fin de semana y bueno, sin hacerle falta. No es que voy a trabajar porque mi mujer está medio esclavizada y si trabajo un poco más puedo liberarla y podemos estar mejor en casa y los niños. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que le mueve el afán y voy a tener más. ¿Y qué hacen? Dejan de ir a su grupo pequeño, dejan de asistir a la iglesia, toman decisiones que les alejan de un área de servicio. Personas que estaban sirviendo en áreas dejan de servir porque toman decisiones equivocadas. Se van a ciudades donde no hay iglesia. Nunca, ni siquiera a la hora de moverse, entran en el sistema de valoración si habrá una buena iglesia para mis hijos. Lo primero que se mira es si hay un buen trabajo. Un buen trabajo y los hijos perdidos en el mundo. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Cómo pesamos esas decisiones? Y Jesús dice, no. Ninguna decisión que me aleje, me distancie de servir y de adorar a mi Dios. Bien sencillo. Tercera decisión. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, y a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es un poquito enigmático. El diablo lo que le está diciendo es que suba al pináculo en una parte del templo alta. Si se tiraba de allí, todo el mundo lo iba a ver, tirándose y de repente, y de ves, los ángeles van a venir, te van a sostener, ¡guau! Y entonces ya todo el mundo va a saber que eres el Mesías. Mira qué fácil, eso es tremendo. Y Jesús le contesta diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿Podemos tentar a Dios? Según Jesús, sí. La tentación es tentar a Dios. Ahora, en este contexto, ¿qué significa tentar a Dios? Respuesta. Porque yo que me hago las preguntas me las contesto. Entonces, para eso soy el que predico. Entonces, respuesta. No te pongas en situaciones ni tomes decisiones en las que Dios tenga que venir a rescatarte. Situaciones límite, en el borde del precipicio. Ay, porque Dios me va a bendecir. Me voy a meter en este negocio sin tenerlo todo claro, pero seguro que Dios está conmigo. Me voy a meter en esta relación sin tenerlo todo claro, pero seguro que Dios está conmigo. Es decir, y finalmente Dios tiene que venir a tu rescate. Y la gente confunde fe con presunción y a veces con estupidez. Porque, o si queréis, insensatez, mejor. Con insensatez. No es lo mismo tener presunción de que Dios me va a venir a rescatar a que Dios te haya hablado. Porque la fe viene por el oír lo que Dios dice. Y si viene por el oír lo que Dios dice, perfecto, ven y me echo al agua. Pero si se echan los otros al agua, los 11 que quedaron en la barca, se hunden. Porque aquella palabra era para Pedro, que le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a las aguas y camine hacia ti. Y los demás podían haber dicho, yo también. Porque la palabra profética había sido liberada para Pedro. Entonces, hay gente que entra en situaciones de presunción y toman decisiones que están en el borde del riesgo sin sentarse a meditarlas, sin echar cuentas de lo que eso va a suponer para su vida, sin mirar hacia el futuro. Con un presentismo, solo piensa en el presente, nada más, sin mirar el futuro de su vida, de su familia, de sus hijos, y toman decisiones en las cuales después Dios tiene que venir a rescatarlos. ¿Sabes qué es eso? Eso es tentar a Dios. Y dice Jesús, yo no voy a tentar a Dios. No voy a poner al Padre en una situación que tiene que venirme a rescatar. Es distinto si Dios te habla, por eso entre la fe y la presunción, el punto está en la voz de Dios.
Hay hermanos que a veces me dicen, y aún hace poco, me dijeron, nos vamos a vivir a otro sitio. Yo, sí, no sabía. ¿Y cómo fue? No, porque me explican todo. Dije yo, ¿y qué os ha dicho Dios al respecto? ¿Tenéis palabra de Dios al respecto? Dice, no. No entiendo nada. Yo no entiendo nada. ¿Aquí qué somos? ¿Hijos de Dios o qué somos? Si eres un hijo de Dios, háblalo con el Padre y que el Padre te hable. Antes de tomar decisiones de este calibre. No estoy hablando a ver qué como hoy. A ver, Señor, háblame paella o jamón. Decisiones que van a dar un giro a tu vida y que Dios no tenga que venir a rescatarte en el último momento. Por eso cuando Satanás venga a tentarte y a poner en cuestionamiento lo que Dios ha dicho sobre ti en este retiro, en este encuentro, por lo menos ten clara estas tres cosas. No vas a tomar ninguna decisión fuera de la palabra de Dios. Adán lo hizo. No vas a tomar ninguna decisión que te aleje de adorar al Señor, que te aleje de servir al Señor, y no vas a tomar ninguna decisión que haga que Dios tenga que venir con el séptimo caballería a rescatarte porque has tomado malas decisiones, porque te ha faltado un poco de cera. Y por eso Jesús dijo, escrito está. Ya que tú hablas de que está escrito, yo también voy a hablar de que está escrito. Escrito está. Porque el diablo usaba la Biblia en ese sentido. Por eso tienes que elegir bien. Y tienes que pertrecharte de la idea de que va a ser puesta en cuestión la palabra desatada sobre ti. Pero fíjate la diferencia. Llegaste lleno del Espíritu al encuentro. Fuiste guiado lleno del Espíritu en el encuentro. Pero ahora has salido en el poder del Espíritu. Y cuando uno sale en el poder del Espíritu, como os decía antes, no es para mí. Cuando uno sale del encuentro en el poder del Espíritu, no es para mí. ¿Sabes qué es? Para las personas que te rodean. Hay gente a tu alrededor que necesita el toque de Dios que tú has recibido. Hay gente alrededor que necesitan que tus manos sean las que les consuelen, les abracen, les quieran. Tu voz sea la que les reanime si están mal. Hay gente alrededor que te necesita a ti en tu poder, en el Espíritu, en el poder del Espíritu a través de ti. Y aunque venga Satanás a decirte, sí, oraste y no se sanó, me da igual, voy a seguir orando. Predicaste y no se convirtió, me da igual, voy a seguir predicando. Pero te prometieron y tal que ibas a ser sanada en el interior, pero fíjate, aún te duele aquello que te dijeron. ¿Sí? Pues haz lo que yo hice un día, porque ya harto de que me hicieran daño, no sé qué, me declaré inofendible delante de Dios. El diablo no me va a poder ofender, ni tocar. Hagan lo que hagan, me declaro inofendible. Y que el diablo lo escuche. Y tienes que salir en el poder de Dios. Y fíjate, salió en el poder, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Eso es lo que se espera de ti. Que salgas en el poder del Espíritu del encuentro. Y que se difunda la fama de Jesucristo allí donde estés. En tu trabajo se tiene que difundir la fama de Jesucristo. En el colegio se tiene que difundir la fama de Jesucristo. Con tu familia, la fama que se tiene que difundir es la de Jesucristo. Y si estás aquí hoy y de alguna manera dices, bueno, tal vez vine la primera vez acá, pues que me invitaron, esto, no sé, la música altísima, casi me rompe los tímpanos, ahora ahora esto me está contando, pero sientes en tu corazón y dices, esto es lo que yo estaba buscando. Esto es.
Te quiero decir una cosa. No te caigas de ese momento divino, porque incluso en este momento se está susurrando algo a tu mente por parte del enemigo que te está diciendo, pero ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer? Le vas a entregar tu vida a Jesucristo. ¿Sabes qué vas a hacer? Te vas a acercar a Él, vas a abrazarlo, Él te va a perdonar tus pecados y Él te va a llamar para que le sigas todos los días de tu vida. Eso es lo que vas a hacer. Aunque tengas una lucha interna, porque es la misma lucha interna que se pasa acá. Todos en los ojos de la sinagoga decían, esto es la vida que estábamos esperando. Este es el Mesías que estábamos esperando. Esto es. No dejes que una simple frase de esto puede que sea otra cosa. No, Dios te está llamando a ti, que tal vez nunca antes hiciste una decisión por Jesús. Y yo te quiero invitar a que le entregues tu vida a Jesucristo. ¿Y eso cómo se hace, Marcos? Muy sencillo. Simplemente dile, aquí estoy, Jesús. No tengo nada que ocultar, porque ya oculté mucho tiempo. Pero hoy vengo y el Espíritu de Dios que está aquí va a venir a tu vida, te va a perdonar, te va a sanar, te va a limpiar y te va a llenar completamente. Ponte de pie. Yo quiero invitarte a que le entregues tu vida a Jesucristo. De algunas de las personas que estáis aquí, nunca antes lo habéis hecho, nunca antes. O tal vez en el pasado lo hiciste, pero aquel fuego se perdió y necesitas reconciliarte con Dios. Es necesario, absolutamente. Es una necesidad imperiosa. Hoy es una necesidad imperiosa de que le entregues tu vida a Jesús. El Señor te está haciendo el grandísimo favor de haber tocado tu vida en esta mañana. Cierra tus ojos. No quisiera que te distraiga nada. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida perdonó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo para que me visite y te acuerdes de mí? Y te acuerdes de mí, Señor Jesús. ¿Qué te movió? Hoy, ¿qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia
vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y mi vida coronó. Si estás aquí en esta mañana y quieres darle tu vida a Jesucristo, haz esta oración conmigo. Levanta allí tu mano donde estás. No tengas temor. Por primera vez en tu vida, levanta tu mano y di: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Alguien más, que Dios te bendiga. Sigue con tu mano levantada, porque es una decisión de fe. Que Dios te bendiga. Alguien más quiere decir: yo, que Dios te bendiga. No tengas temor. La misericordia de Dios está aquí para alcanzarte. Vamos a hacer una oración con las personas que han hecho esta decisión, levantado su mano entre todos, y decimos así, todos juntos: Señor Jesús, hoy he recibido tu palabra y la creo. Te entrego mi vida y te pido perdón por todos mis pecados. Tú conoces mis luchas, a veces sin sabores, pero hoy recibo una nueva vida, una vida eterna a tu lado. En tu nombre, Jesús. Amén. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Me alcanzó y mi vida coronó. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Amén.